Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a esta emisión. Damos gracias a Dios por una semana más que nos ha concedido de vida. Damos gracias a Dios porque ha puesto alimento en nuestra mesa, ha consolado nuestros corazones, ha estado con nosotros, hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes puede dar testimonio de la presencia de Dios en su vida. Y gracias al Señor, pues está terminando esta semana, ya es viernes 9 de octubre del 2020. Y la semana se llamó, el tema general fue hambre y sed de justicia, causas de la Reforma Protestante. El tema de hoy se titula pertinencia actual de la Reforma. Así es que le vamos a dejar el tiempo al pastor para que nos comente este tema. Se ha dicho que una iglesia reformada es una iglesia siempre en reforma. Y la verdad es que la reforma debe ser continua. Por eso terminamos la semana con nuestra reflexión que hemos llamado pertinencia de la Reforma Protestante. Hoy, actual. ¿Hasta dónde es pertinente la reforma en nuestros días? Tenemos que reflexionar en un hecho fundamental. En ese proceso de secularización que inició el protestantismo, hubo un hecho fundamental. Desacralizó los lugares. Ahora cualquier lugar es bueno para adorar a Dios. Un hogar, un templo, claro, campo abierto. Ahora que hemos estado en pandemia, los templos se cerraron. Y eso no fue un obstáculo para que el pueblo de Dios siguiera alabando. Amén. Desacralizó, y es muy importante, desacralizó la liturgia. La liturgia protestante no es elaborada, es algo que responde a la necesidad del pueblo. Y vamos a encontrar iglesias que aplauden y danzan, e iglesias que con mucha solemnidad glorifican a Dios. Y en todo caso es válido. Se desacralizaron las fórmulas para adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que se le adore, es decir, en espíritu y en Cristo. Pero también desacralizó las personas. Desaparece la imagen de un varón o mujer de Dios particularmente apartada para su servicio, independientemente del grueso de los fieles que son comunes. No. Las palabras del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, fueron la base para establecer el sacerdocio universal de todos los creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no hay personas sagradas. Todos los cristianos estamos llamados a la misma responsabilidad espiritual de mantenernos en comunión con Dios. Somos un remanente fiel para el Señor, y si bien somos alguien que busca vivir el amor a Dios y al prójimo, también somos gente común, como cualquier mortal. Gente común como cualquier mortal, sin ninguna virtud mágica, sin ninguna virtud especial, excepto que Dios nos mira con amor, porque nos ha perdonado y nos hemos entregado a Él, y somos su pueblo, y somos una nación santa en el sentido de que somos de Él, pero no en el sentido de que seamos diferentes o mejores al resto de la humanidad. En ese sentido, la pertinencia de la Reforma para hoy está precisamente en cómo inició.
¿Cómo inició la Reforma? Decíamos el lunes, fue un movimiento del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Y los grandes reformadores son referentes históricos, no autores. El autor es Dios. Y los grandes héroes de la Reforma, con toda su heroicidad, son referentes históricos, no los actores. Porque los actores fueron el pueblo. Y esa es precisamente la pertinencia de la Reforma protestante, en que su autor sigue siendo Dios. Decía Wesley de manera profética en el hecho de la muerte y con sus últimas palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Amén. Dios está en su pueblo. Y su pueblo es el que sigue actuando la transformación de una humanidad de odio, de rencor, a una humanidad de amor. Se ha dicho que muchas veces los cristianos hemos generado las grandes guerras, a veces en legítima defensa, a veces en ilegítima agresión, pero una cosa es cierta: cuando el amor de Dios se derrama en el corazón de los seres humanos, se buscan los caminos del diálogo, de la reconciliación, del caminar juntos con el diferente. Quizá el ejemplo más claro lo tenemos en Irlanda. Durante cientos de años pelearon católicos contra protestantes, hasta que entendieron que el diálogo y el amor era el camino. Claro. Y finalmente se reconciliaron. Esa es la pertinencia de la Reforma hoy. Que sepamos ser los constructores de puentes entre seres humanos. Que sepamos ser los que inspiremos al resto de la humanidad a darnos la mano, a vernos como Dios nos ve, con amor, a sentir al otro como Dios ve al otro, con amor. Dejar que la reforma continua sea como empezó, el libre mover de Dios en su pueblo, el libre mover del Espíritu de Dios en su pueblo, sin sacralizar a líderes. Que el gran predicador, que el gran dirigente sepa él y sepa el pueblo que es un referente. No el actor es el pueblo. No el autor es Dios. En la medida en que entendamos eso, desacralizamos todo aquello que alguien sacralizó un día, más con el objeto de alejar a la humanidad de Dios que de acercarla. Para decirlo de otra manera, democratizar el amor, socializar el amor, permitir que la presencia de Dios, esa presencia que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, esté como el autor fundamental de las relaciones humanas. Y de la misma manera, el pueblo de Dios sea el actor fundamental del amor de Dios en medio de la humanidad. Esa es la pertinencia de la Reforma. Y ahora que los ánimos se crispan, y ahora que las guerras se anuncian, como dice la Biblia, oíais de guerras y rumores de guerras, que quede bien claro: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. El pueblo de Dios no tiene lucha contra ningún ser humano, solo contra potestades espirituales en los aires. Con esos factores de odio, con esas culturas de rencor, con esas culturas que excluyen al otro, al diferente,
con esas culturas que se forjaron para separar a la humanidad de Dios, para borrar la borradura, para diferenciar la diferencia, para prohibir prohibir, para establecer que por encima de todo hubo quien derramó su sangre en el Calvario para que todos volviéramos a ser hermanos. Y en su nombre proclamar su amor. Ese es el papel del protestante de hoy. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias, Dios, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, linaje escogido, una nación santa, Padre. Ahora, Señor, danos la capacidad de ser precisamente esa nación santa. Ayúdanos a ser, como decía nuestro pastor ahorita, ser reconciliadores, que podamos amar plenamente a nuestro prójimo, que podamos estar unidos por tu sangre preciosa, Señor, que podamos ser verdaderamente hermanos unos con otros, que verdaderamente solo tengamos un solo Padre. Bendito Dios, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser ese factor de amor en este mundo tan necesitado precisamente de amor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta semana maravillosa en la que hemos aprendido mucho de ese amor que estaba escondido, pero que tú, Señor, nos has revelado a través de la Reforma Protestante. Gracias, Señor. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos para este fin de semana. Bendice cada familia, Señor, cada hogar, cada padre, cada hijo, cada familiar, Señor, que cuente con tu bendición. Te lo rogamos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, pues ha concluido esta semana. Bendito sea nuestro Dios, porque nunca nos ha dejado, ha estado con nosotros. Y sí es cierto, hermanos, verdaderamente se necesita tanto amor, tanto amor. Basta ya de violencia, de crítica, basta ya de esas cosas. Tenemos que aprender a perdonar, a amarnos. Si Dios nos ama a nosotros y nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Claro que podemos en el amor del Señor. Y bueno, hermanos, pues no me resta más que decirles gracias por habernos sintonizado. Les invito a que compartan estos videos con otras personas. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque pues nos ven por allá por Guatemala, en Francia, en Estados Unidos y pues aquí en México. Gracias a Dios por nuestros hermanos que están lejos y a veces nos mandan una notita. Que el Señor los bendiga. Y bueno, nos vemos, si Dios nos permite, la próxima semana. Sean felices, hermanos. Abracen a su familia, por favor. Sean felices. El Señor les bendice.